En esta segunda sesión iniciaremos con la factorización empleando factor común por agrupación de términos. Repasaremos el caso anterior, factorización de un polinomio por factor común polinomio. Y ahora vamos a tomar en cuenta algo adicional. ¿Qué ocurriría si tenemos dos binomios exactamente iguales, pero lo observamos ahora con diferente signo? ¿Qué debemos hacer? Nosotros podemos, en esta expresión, en esta multiplicación, menos 5 por 2 menos 3x, aplicar algo que podremos llamar de ahora en adelante el doble cambio de signo. ¿Qué es el doble cambio de signo? Recordando que menos 1 por menos 1 es 1, y recordando que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, vamos a multiplicar esta expresión por ese 1 menos 1 por menos 1. El menos 1 lo vamos a multiplicar por menos 5 y el menos 1 lo vamos a multiplicar por 2 menos 3x. Al realizar esas multiplicaciones nos vamos a encontrar con que se le cambió el signo al menos 5 y se le cambió el signo a este binomio. Ahora, si observamos que este binomio es exactamente igual a 3x menos 2. ¿Cuál va a ser el procedimiento siguiente? Colocar ese factor común aparte y multiplicarlo por los factores que acompañaban multiplicando a esos binomios. En este caso no colocaría el menos 5, sino el más 5. Luego de eso, vamos a ver el caso de factorización, factor común por agrupación de términos. Esta es la operación inversa, la aplicación de la propiedad distributiva en multiplicación de dos binomios, binomio por trinomio o trinomio por trinomio. Se debe tener en cuenta que para que este caso sea probable, el polinomio a factorizar debe tener 4, 6 o 9 términos. Para efectuar este caso de factorización se debe agrupar los términos que observemos que tengan un factor común. Generalmente tratamos de agruparlos en 2 o 3 grupos. Si tiene 4 o 6 términos, los podemos organizar en 2 grupos. Si tienen 6 o 9 términos, se pueden agrupar en grupos de 3 términos. Luego, vamos a determinar el factor común monomio de cada agrupación. Al hacer eso, al hacer esa factorización, deberíamos observar un nuevo factor común polinomio y vamos a factorizar por factor común polinomio. Por ejemplo, supongamos que tenemos este polinomio a 4 términos, 3xy más 6x más 5my más 10m. Aquí podemos darnos cuenta rápidamente que tengo dos términos que tienen x y tengo dos términos que tienen m. Vamos a determinar el factor común entre estos dos términos, que sería 3x, y entre 5my, que es 10m, entre 5my y 10m, que sería 5m, y luego vamos a factorizar estos dos términos con el factor común 3x y 5my más 10m con el 5m, y lo expresamos de esta manera. Luego observamos que tenemos el y más 2 como un nuevo factor común, ¿cierto? Lo estamos ubicando y ahora colocamos el y más 2 multiplicando al factor 3x que estaba multiplicando al y más 2 y al más 5m que estaba multiplicando al y más 2. Ahora hemos expresado este polinomio como el producto de dos binomios. Otro ejemplo sería este. Es el mismo, pero ahora lo vamos a agrupar de dos maneras. Yo me voy a dar cuenta que hay unos que tienen y hay otros que no tienen y. También eso es válido. Unos tienen una letra y los otros no. Nos damos cuenta que estos dos términos solo tienen en común la y más nada. Entre 10m y 6x no hay parte literal en común, pero sí ambos son pares, por lo tanto su factor común es 2. Factorizo ambas agrupaciones entre su factor común y observo ahora un nuevo factor común que es el 3x más 5m. Recordemos que por propiedad conmutativa es lo mismo decir 3x más 5m que 5m más 3x. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a expresar colocando ese factor común binomio acá y multiplicando por los dos factores que me multiplicaban a ambos binomios. Tenemos otro ejemplo ya con 6 términos. Esos 6 términos yo decido agruparlo en dos grupos. Me doy cuenta que hay unos que son múltiplos de 4 y además tienen a 2b elevado a la 2b, y hay otros que son múltiplos de 3 y tienen ab a la 2. Hago el factor común de este trinomio con el 4ab cuadrado y lo expreso aquí. Hago el factor común de este trinomio con este factor común y lo expreso acá.
y luego observo que tengo un nuevo factor común trinomio que es el x cuadrado menos 2x más 1. Al tener ese factor común, lo coloco y estos dos términos los voy a colocar multiplicando a ese nuevo factor común. También podemos notar que a este binomio podríamos hacer el factor común de AB. ¿Por qué? Porque todos tienen A y todos tienen B. Este mismo ejercicio lo voy a resolver agrupando los que tienen x a la 2, los que tienen x y los que no tienen x. Los que tienen x a la 2, vamos a observar que tienen en común al a, bx, a elevado a la 1, b elevado a la 1 y el x elevado a la 2. Los que tienen x, tenemos en común a, bx, y los que tienen solamente las letras a y b que no tienen la x, nos damos cuenta que tienen en común a, b. Cada una de esas parejas de términos las factorizo ampliando el factor común monomio que obtuve y vuelvo a observar que mi factor común sería 4a más 3b. Cabe destacar que en este en particular observé que los dos eran negativos, entonces uno de los términos tiene que ser negativo en el factor común y por eso podemos agruparlo. Aquí vemos dos casos diferentes que podemos hacerlo. Bueno, tenemos el mismo caso hecho por dos vías diferentes, lo estamos expresando de una manera diferente y bueno, aquí tienen el enlace del cual utilicé esa referencia. 2y más 2j más 3xy más 3xj. Me quedo con los dos primeros porque tienen 2, me quedo con los dos últimos porque tienen 3, saco el factor común en cada uno de los casos y observo que es y más j por 2 más 3x. Aquí observamos, esto también, bueno, aquí podrían observar que hay un video que pueden observar en esta imagen. Nosotros podemos observar que pueden hacer de repente primero solamente el signo y después sacar el 5b, aunque yo les recomiendo cuando tienen ese problema con los signos que de una vez el factor común lo coloquen negativo. Y tienen los últimos dos ejemplos para que lo hagan ustedes en su casa. Recuerden, entre 20 y 15 el factor común sería 5, que divide tanto el 20 como el 15. Si tenemos las letras AC, BC, pues C va a ser común. 20AC entre 5C sería 4A, más 15BC entre 5C es más 3B. 4AD más 3BD, observamos que solamente tienen en común la D. 4AD entre D es 4A, más 3BD entre D es más 3B. Y observamos que ese 4A más 3B es nuestro nuevo factor común. Si yo esta expresión la divido entre esta, pues solamente me va a quedar el otro factor, que es 5C, y al dividir esto entre esto me va a quedar solamente el factor, que es el más D.